Buenos días, es una alegría tenerles esta mañana para seguir estudiando el libro de Daniel. Esta mañana estamos en el capítulo 8 de Daniel y le he dado como título, que pueden ver quizá en su pantalla, Lecciones de la Historia. La razón es muy sencilla. Lo que tenemos en capítulo 8 es algo que ya pasó hace muchos años. Pero cuando Daniel estaba vivo, Dios le dio una profecía de eventos que ocurrieron más o menos 200 años después de Daniel. Esto es muy interesante por la siguiente razón. Tenemos en primer lugar un capítulo profético. Un capítulo que narra eventos que iban a ocurrir 200 años después de Daniel. Así que la pregunta sería, ¿cómo Daniel sabía de antemano lo que iba a pasar? Nosotros vivimos más de 2000 años después y podemos mirar hacia atrás y a través de los estudios de la historia podemos confirmar que la profecía que Dios le dio a Daniel se cumplió exactamente. Para el creyente, este tiene gran valor. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la autoridad de la Biblia y cuando estamos queriendo decir que la Biblia es la palabra de Dios, este capítulo nos puede ayudar bastante, porque explicaría que es un libro inspirado por Dios, porque solo así Daniel pudo saber lo que hoy en día podemos confirmar históricamente. Así que por eso es un capítulo muy interesante. Pero también Daniel 8 es muy interesante por otra razón. En Daniel 8 vamos a estudiar de un cuerno pequeño. En capítulo 7 leímos de un cuerno pequeño y vimos que ese cuerno pequeño representa el anticristo de los últimos tiempos que está por venir todavía. Lo interesante del capítulo 8 es que también hay un cuerno pequeño. Pero el cuerno pequeño, aunque las mismas palabras se usan, no es el cuerno pequeño del capítulo 7. Es un personaje diferente. Pero es lo que podemos llamar la sombra del anticristo. Es decir, antes de la primera venida de Cristo, hubo un anticristo. Y antes de la segunda venida, va a haber otro anticristo. Y el segundo anticristo va a ampliar lo que el primer anticristo hizo. Por eso también es muy interesante leer y estudiar el capítulo 8 de Daniel. Es más, en la medida que vamos estudiando el libro de Daniel, nos prepara para lo que Cristo dijo en Mateo 24, cuando habló de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. En capítulo 8 tenemos la presentación del hombre que cometió la abominación desoladora. Cuando llegamos al capítulo 11, vamos a ver los detalles de su operación, qué es lo que él hizo. Y en esa manera, capítulos 8 y capítulo 11 de Daniel nos van a ayudar a entender lo que Cristo quiso decir en Mateo 24. Pero claro, en Mateo 24, lo que este anticristo del Antiguo Testamento iba a ser de la perspectiva de Daniel, ya se había cumplido. Para Cristo era historia. Y Cristo usa ese personaje histórico, el pequeño cuerno histórico de Daniel 8 y Daniel 11. Y Cristo lo usa para hablar del pequeño cuerno escatológico, que es el pequeño cuerno de Daniel capítulo 7. Así que vemos, hermanos, cómo la Biblia está integrada. Algunos a veces tratamos de estudiar ciertos libros independientemente del resto del texto bíblico y nos damos cuenta que no es bueno hacer eso. Tenemos que conocer toda la Biblia, porque es cuando conocemos toda la Biblia que cada parte de la Biblia la vamos a poder entender bien. Y por ende el creyente debe
ambicionar conocer bien todas las escrituras, de Génesis a Apocalipsis, para que al pasar los años pueda interpretar mejor la palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar el estudio de Daniel 8, nos va a llevar algunos días para terminar. Vamos a empezar, como siempre, es importante hacer, notando el contexto histórico. El contexto histórico está en los versículos 1 y 2. Leamos. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión, a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Aquí tenemos entonces el contexto histórico y algunos datos importantes que debemos considerar. En primer lugar, noten el año de esta visión, que dice, el año tercero. Miren Daniel 7, el versículo 1, la visión anterior, cuando se dio, versículo 1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. ¿Ok? Así que en capítulo 8 es el año tercero, han pasado 2 años. Noten un detalle interesante aquí. Dice versículo 1, me apareció una visión después que aquella que había aparecido antes, Daniel 7. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que el lapso entre una visión y otra visión fue 2 años. ¿Por qué es importante notar eso? Porque nos indica que Daniel no recibía visiones cada semana, ni cada mes, ni cada año. Hoy en día nos preguntamos a veces o nos preguntan, pastor, ¿por qué no hay más visiones o por qué no hay más milagros? Bueno, la respuesta más contundente es porque Dios no lo está haciendo. No sabemos si Daniel quería recibir más sueños y visiones, pero la verdad es que Dios no le dio un gran número de sueños y visiones. En realidad, en toda su vida, de 80 y más años, solo leemos de unas 4 visiones. Sería como un pastor que predique 4 veces en toda su vida. Un poco raro, ¿no? Es que Daniel llegó a ser profeta al final de su vida. La mayor parte de su ministerio no fue profético. Pero por otro lado, aunque solo leemos de unas 4 visiones, estas visiones son tan importantes que no puedes estudiar escatología bíblica sin tener que estudiar a fondo estas visiones de Daniel, que nos enseña que lo importante no es la cantidad de sueños o visiones o milagros que podemos hacer, sino la efectividad de ellas. Y Daniel fue muy eficaz. En solo 4 visiones ha puesto las bases para toda la escatología bíblica, que es envidiable por no decir otra cosa quizás. Ahora, si es el tercer año del reinado de Belsasar, la pregunta sería, ¿qué edad tiene Daniel? Y sacando la cuenta, suponiendo que Daniel tenía 17 o 18 años cuando fue llevado a Babilonia, en el año 605 a.C., ahora estamos más o menos por el año 547 a.C., y Daniel tendría más o menos 73 años. Bastante edad, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy, 73 años es una edad respetable. Pero en el tiempo de Daniel, pocas personas vivían tantos años. Quizás refleja la comodidad
de la vida en la corte, pero más probable refleja la fidelidad de Dios en la vida de su siervo, permitiéndole vivir suficientes años hasta ver el retorno de los exiliados y manteniéndolo con fuerza para que pueda seguir sirviendo a Dios hasta que los exiliados volvieran a Judá. Tercer detalle. Esta visión no fue un sueño, es decir, no se dio de noche. En Daniel 2, la estatua fue un sueño de noche. Daniel 7 fue una visión que Daniel vio de noche cuando estaba durmiendo. Pero aquí en Daniel 8 no es de noche, es de día, como leemos en versículo 2. Así que no es un sueño. Daniel estaba bien despierto cuando él vio esta visión. Dios le habló a través de una visión diurna. Ahora, ¿dónde estaba Daniel? Aquí hay un pequeño debate. El versículo 2 dice, y cuando la vi, yo estaba en Susa. Ahora, la Reina Valera, como traduce, da la impresión que Daniel estaba en Susa cuando vio la visión, ¿no es cierto? Yo la vi, estaba en Susa. Pero si miramos otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, lo que leemos es algo como lo siguiente. Y yo me veía en Susa, en la visión. Me veía en Susa. Los comentaristas realmente no están de acuerdo de cómo traducir esta frase. Creo que la Reina Valera es más fiel al texto original. Creo que la nueva versión trata de cambiar un poco la traducción por razones apologéticas, porque hay un pequeño problema aquí. ¿Cuál es el problema? La Reina Valera dice que Susa era la capital del reino, en la provincia de Elam. En primer lugar, la palabra en hebreo no es capital, sino palacio o ciudadela. ¿Ok? Así que era la ciudadela del reino, o habría que traducirlo de otra manera. Porque recordemos, hermanos, el rey Belsasar es el rey de Babilonia. El imperio de Babilonia todavía está en pie. La capital del imperio es Babilonia. Susa era una ciudad de los medos. Así que la pregunta sería, ¿qué estaba haciendo Daniel en la capital de los medos? Especialmente cuando tomamos en cuenta que para estas alturas los medos ya son los enemigos de Babilonia. Por eso, la Nueva Versión Internacional opta por interpretar el pasaje como diciendo que Daniel estaba en Babilonia, pero en la visión se veía como estaba en Susa. Pero la Reina Valera da a entender que realmente estaba en Susa cuando vio esta visión. En realidad, la ciudad de Susa no fue conquistada por los persas hasta el año 540. Esta visión se da 7 años antes de la conquista de Susa por parte de los persas. Así que hay un área ahí de debate entre comentaristas y no estamos muy claros cómo explicar la presencia de Daniel en Susa. Pero podemos decir lo siguiente. Estando en Susa físicamente o simplemente viéndose en Susa en visión, la importancia de Susa es que ya no estaba en el territorio de Babilonia. Y lo que Dios le está mostrando a Daniel es la historia del imperio medo-persa y la lucha contra el imperio griego desde la perspectiva de los persas.
Entonces Dios o permitió que Daniel viajara a Susa y allí le dio una visión, o Dios le dio una visión en la cual él se veía en Susa. Pero toda la visión del capítulo 8 es desde la perspectiva de una persona parada en Susa. Estaba al lado del río Ulai. No tanto un río, dicen los estudiosos, sino un canal. Había esa parte del mundo, es muy baja, los ríos son anchos y lentos, y han puesto canales de regadío para ayudar a la agricultura. Así que es más probable que él estaba al lado de una suerte de gran canal llamado Ulai. De todos modos, claramente no estaba precisamente en la ciudad, sino un poco afuera cuando él ve esta visión. Veamos un mapa del Imperio Medo-Persa, a ver si pueden ubicar dónde está la ciudad de Susa, que está ahí de Babilonia a la derecha, mirando al mapa. Hay un lugar llamado Susiana, y ahí está la ciudad de Susa, todavía en la zona de Media, de los medos. Los persas están más hacia la derecha. Susa estaba más o menos 400 kilómetros desde Babilonia, en la dirección opuesta de la tierra prometida. Así que si Daniel tuvo que viajar a Susa, estaría yendo en la dirección opuesta a la que su corazón quizá quería viajar. Bueno, ahí está el mapa para que lo puedan ver, y de repente si quieren pueden estudiar un poco más en un diccionario acerca de Susa. Veamos entonces la visión. En Daniel 7, Daniel ve 4 bestias. En Daniel 8, Daniel solo ve 2 bestias. Así que es más fácil. En Daniel 4, las bestias son animales salvajes. En Daniel 8, los animales son un tanto domésticos. Son contrastes que notamos entre la visión. Veamos en primer lugar la visión del carnero que tenemos en versículos 3 y 4. ¿Qué dice el texto bíblico? Versículo 3. Alcé los ojos y miré. He aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Así que notamos algunos detalles de este carnero. En primer lugar, tenía 2 cuernos, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el detalle que Daniel notó de los 2 cuernos? Un cuerno era más alto que el otro, y el más alto creció después. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿se acuerdan en Daniel 7? El oso, que estaba más elevado un lado que del otro. Y comentamos que esos 2 lados del oso se referían a los medos y los persas. La parte más elevada del oso representaba a los persas, que llegaron a ser los más importantes. Así que el carnero aquí también representa al imperio medo-persa. Los 2 cuernos representan los medos, el cuerno pequeño, y los persas, el cuerno que creció después y llegó a ser más alto que el otro. Así que históricamente se cumplió tal como Daniel ve en la visión. Dice también que el carnero iría en 3 direcciones. ¿Cuáles eran? Al poniente. ¿Qué es el poniente? ¿Dónde se pone el sol? ¿En qué punto cardinal se pone el sol? El oeste. Así que este carnero atacaba hacia el oeste,
hacia el norte y hacia el sur. Si volvemos al mapa un momento, los medo-persas estaban en la parte derecha de este mapa. Pueden ver la palabra media y luego a la derecha está la parte, todo lo que es Persia. Así que si ellos iban a extenderse, ¿hacia dónde se iban a extender? Hacia el oeste, ¿no es cierto? El oeste es la parte izquierda del mapa. Se iban a extender al norte, que sería Grecia, y al sur, que sería Egipto. Así que, otra vez, la descripción que Daniel da de este carnero encaja con lo que pasó en la historia. Recordando que Daniel está profetizando algo que iba a ocurrir unos 20 años después de la profecía, 10, 15 años después de la profecía. ¿Ok? Así que ahí tenemos lo que se refiere a las direcciones. Y, como acabo de mencionar, representa al imperio medo-persa. Todo se cumplió tal como vio en la visión. Pero luego aparece una segunda bestia, un segundo animal. Ahora es un cabrío, un macho cabrío. Versículos 5 al 7. Mientras yo consideraba esto, es decir, el accionar del carnero, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la fuerza, con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Así que si el carnero representa un imperio, se supone que el macho cabrío también representa un imperio. Y en la lucha entre estos 2 animales, se está representando una lucha entre 2 imperios. Noten, 2 imperios, no 2 países. Una cosa es la guerra con Chile, de parte del Perú. Otra cosa sería una guerra entre Estados Unidos y la China. Estamos en otra categoría, ¿no es cierto? Así que aquí Dios le está mostrando a Daniel eventos de enorme importancia, gigantescas guerras, 2 imperios grandes confrontándose, un imperio venciendo al otro imperio. A ver si podemos ir notando de qué imperio se trata este macho cabrío. En primer lugar, miren de dónde venía el macho cabrío. ¿Qué dice versículo 5? Venía del lado del poniente, venía del este. Así que si miramos otra vez el mapa, este mapa, ¿dónde está el este? La parte de Grecia, ¿no es cierto? Así que el ataque vino de afuera del imperio, y pueden notar que la frontera del imperio medo-persa precisamente está en Grecia. Así que fue de Grecia que vino este ataque contra el imperio medo-persa. Noten un segundo detalle. Noten la velocidad del ataque. ¿Qué dice? Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Ahora, cuando tú caminas, cuando tú estás parado, ¿qué significa eso? Estar parado significa tener ambos pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Normalmente nos paramos en 2 pies. Cuando caminas, ¿qué pasa? Cuando caminas, levantas un pie para caminar, ¿no es cierto? Mientras vas caminando, va a haber un pie en la tierra,
el otro pie va avanzando por el aire, ¿no es cierto? Cuando caminas. ¿Y cuando corres? Cuando corres, hay momentos que ambos pies están en el aire. Esa es la diferencia entre caminar y correr. No sé si han visto alguna vez en los Juegos Olímpicos el deporte de caminata. Y es cierto que cuando lo ves, camina en forma muy rara. Tiene que caminar lo más rápido posible. Pero ¿cuál es la diferencia según las reglas de los Juegos Olímpicos entre la caminata y el maratón? Es que la regla fundamental de la caminata es que todo el tiempo un pie tiene que estar en la tierra. El momento que los jueces ven a una persona con ambos pies en el aire, ya está corriendo. Es la definición de correr. ¿Qué dice aquí? Dice que este carnero estaba corriendo, pero sin tocar tierra. Ahora, ¿quién, entre comillas, se mueve sin tocar tierra? Porque cuando corres, cada rato un pie pisa la tierra para lanzarte otra vez, ¿no es cierto? No es que nunca tocas la tierra. Si te estás avanzando sin tocar tierra, ¿qué es eso? Ya no es correr, es volar. Así que nos está presentando un animal que corría tan rápido que volaba. Ahora, si el carnero representa el oso de Daniel capítulo 7, los medopersas, la pregunta sería, en Daniel 7, ¿cuál es el siguiente imperio? El siguiente imperio es el imperio griego. ¿Y se acuerdan cómo se describe ese imperio en Daniel 7? Era un leopardo, pero un leopardo con 4 alas, que indica que volaba, ¿no es cierto? Esto es lo que tenemos aquí. Claro, ya no es presentado como un leopardo, sino como un macho cabrío, pero está volando. Indudablemente confirma que se trata de el imperio griego. Ahora, ¿qué hizo qué otro detalle tenemos? Al fin del versículo 5 que leemos. Aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Piensen, imperio griego, cuerno notable, un rey notable. ¿Quién sería? Alejandro Magno, ¿no es cierto? Alejandro Magno. Así que está describiendo. Ahora, recuerden, Daniel no conocía a Alejandro Magno. Daniel vivió 200 años antes de Alejandro Magno. ¿Cómo podía Daniel saber que el imperio después de los medo-persas iba a tener un general como Alejandro Magno? Único en la historia del mundo. Por eso se le llama Alejandro Magno. Bueno, Daniel solo sabe esto porque la carrera de Alejandro Magno estaba en las manos de Dios. Fue Dios quien levantó a Alejandro Magno. Fue Dios quien le dio el permiso para hacer todo lo que él hizo, en cumplimiento de la palabra profética. Ahora, noten cómo el macho cabrío, el imperio griego, liderado por Alejandro Magno, derrota al carnero, versículos 6 y 7. Vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó. No hubo quien librase el carnero de su poder. En otras palabras, hubo una derrota total del imperio medo-persa. Este imperio que los medo-persas, más que nada los persas, lo habían consolidado en 200 años. El imperio persa conquista el imperio Babilonia en el año 537. Alejandro Magno
vivió los años 330, 200 años después. Así que estamos hablando de un imperio que duró 200 años. Eso es mucho tiempo para un imperio. Babilonia solo duró unos 70 años. Los medo-persas duraron 200 años. Pero cuando apareció Alejandro Magno, en solo 10 años, destruyó 200 años de trabajo del imperio medo-persa. Tremenda hazaña de parte de Alejandro Magno. Entonces, macho cabrío representa el imperio griego y el cuerno notable representa Alejandro Magno. Aquí tenemos el mapa del imperio griego. Pueden notar que Alejandro Magno era de Macedonia y el mapa menciona Macedonia ahí. De ahí Alejandro Magno avanzó conquistando todo el imperio medo-persa hasta el territorio de la India. Lo hizo en solo 10 años. ¿Qué leemos en versículo 8? Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿De qué está hablando aquí? Daniel está describiendo lo que él vio. Nosotros tenemos que entender. Más adelante hay la explicación, pero me doy la libertad de adelantar un poco la explicación aquí. Lo que pasó fue que en 10 años Alejandro Magno conquistó todo el imperio medo-persa. Y volviendo hacia Grecia, a mitad del camino, murió repentinamente. Fue una muerte muy extraña. Lo pueden buscar en los libros de historia. Busquen la muerte de Alejandro Magno. Una muerte muy extraña. En medio de sus orgías y sus fiestas degeneradas, Alejandro Magno murió. Era joven. Tenía poco más de 30 años. Y murió repentinamente. En parte por el juicio de Dios. Porque Alejandro Magno cometió un gran error. ¿Cuál fue? No reconoció a Dios. No reconoció a Dios. Él pasó por el templo en Jerusalén. Permítanme leerles un relato histórico de la llegada de Alejandro Magno a la ciudad de Jerusalén. Estoy leyendo del comentario de Daniel que publicamos el año pasado. Y estoy citando las palabras de Josefo, un gran historiador judío, del libro Antigüedades, Antigüedades de los Judíos. En el libro 11 y el capítulo 8, Josefo describe el momento impresionante cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén. Escuchen lo que pasó. El sumo sacerdote en ese tiempo fue un hombre llamado Jadúa. Y según Josefo, cuando Jadúa, el sacerdote, sumo sacerdote, se enteró que Alejandro Magno se acercaba a Jerusalén, ¿qué hizo? Escuchen a Josefo. Ordenó al pueblo que rogara y ofreció sacrificios a Dios para que protegiera a su pueblo de Alejandro Magno y lo librara de los peligros que lo amenazaban. Como se durmiera después del sacrificio, Dios lo exhortó a que tuviera buen ánimo, que ornamentara la ciudad y abriera las puertas, y el pueblo con vestiduras blancas, él y los sacerdotes, revestidos de sus ornamentos, le salieran al encuentro de Alejandro Magno, sin temer nada malo, pues Dios los protegería. Recuerden que para el año 330, el sumo sacerdote se conocía muy bien el libro de Daniel, conocía las profecías. ¿Qué ocurrió?
Una vez despierto, el sacerdote, sumo sacerdote, se alegró en gran manera. Y luego de contar a otros el oráculo o el sueño, aprestó lo que en sueños se le había ordenado para recibir al rey. Cuando se informó que no se encontraba muy lejos de la ciudad, salió con los sacerdotes y los laicos y avanzó al encuentro de Alejandro con una solemnidad y dignidad que no se podían comparar con las de otros pueblos. Marchó hasta un lugar denominado Safa. Esta palabra interpretada en griego significa observatorio, pues desde ahí se veían Jerusalén y el templo. Los fenicios y caldeos que estaban en compañía del rey se imaginaban que éste les permitiría saquear la ciudad y encarnizarse con el pontífice, lo que parecía muy verosímil por su indignación contra el último. Pero pasó todo lo contrario. Alejandro, al contemplar desde lejos a la multitud con vestidos blancos, a cuyo frente iban los sacerdotes con túnicas de lino, y el pontífice, el sumo sacerdote, con su vestidura de color de jacinto tejida con oro, con la tiara en la cabeza y la lámina de oro en la que estaba escrito el nombre de Dios, se acercó solo, Alejandro, y antes de saludar al sacerdote, veneró este nombre. Todos los judíos, entonces, a una voz saludaron a Alejandro y lo rodearon. Los reyes de Siria y los restantes se admiraron y sospecharon que Alejandro había perdido el espíritu. Parmenio fue el único que se le acercó y le preguntó qué pasaba. Que mientras todos lo adoraban a él se inclinaba frente al gran sacerdote de los judíos. No lo adoré a él, dijo Alejandro, sino al Dios cuyo sumo sacerdocio ejerce. Lo vi en esta forma en sueños, en Dion de Macedonia, mientras me preocupaba la forma de apoderarme de toda Asia, y me exhortó a que no dudara y que procediera confiadamente. Él, hablando de Dios, conduciría mi ejército y me entregaría el imperio de los persas. Por esto, puesto que a ningún otro vi en esta forma, ahora recordé la aparición y la exhortación. Creo que mi expedición se ha realizado por inspiración divina. Es así como he venido a Darío y me he impuesto a los persas y tendré éxito en los proyectos que elaboro en mi espíritu. Luego que dio esta respuesta a Parmenio, entró en la ciudad, dando la derecha al pontífice y seguido de todos los sacerdotes. Subió al templo y ofreció un sacrificio a Dios, de acuerdo con lo prescrito por el sumo sacerdote, y dio pruebas de gran respeto al pontífice y a los sacerdotes. Le enseñaron el libro de Daniel, en el cual se anuncia que el imperio de los griegos destruirá al de los persas, creyendo que se refería a él. Satisfecho, despidió a la multitud. Los llamó de nuevo al día siguiente y les dijo que pidieran lo que quisieran. El pontífice solicitó que se les permitiera vivir de acuerdo con sus leyes y que cada 7 años se los librara de pagar tributos. Alejandro lo otorgó. Además le pidieron que permitieran a los judíos que vivían en Babilonia y en Media que pudieran observar sus leyes. Prometió que así haría. Qué interesante, ¿no? Algunos dicen que Josefo exageró un poco. Podía ser. Pero era un historiador. Y la verdad es que él es muy confiable como historiador. Y aunque haya exagerado algún detalle, hay 2 cosas que son absolutamente innegables. Número 1, Alejandro Magno nunca conquistó Jerusalén. Atacó muchas ciudades, pero nunca atacó a Jerusalén. ¿Por qué no?
Segundo lugar, Alejandro Magno nunca prohibió a los judíos adorar a su Dios. Él impuso su cultura griega en todo el imperio, menos sobre los judíos. Algo debió haber pasado en Jerusalén. Pero cuando terminó la conquista, se olvidó del Dios que había profetizado su avance. Y será por eso que Dios lo juzgó en forma tan fenomenal. Murió a los 33 años. Como dice aquí el texto bíblico, estando en su mayor fuerza, aquel gran carnero fue quebrado. No dice simplemente se le cayó o lo perdió. Usa un verbo dramático, fue quebrado. ¿Cómo quiebras un cuerno? Es el poder de Dios, ¿no es cierto? Su Alejandro Magno. ¿Y qué pasó después? ¿Qué dice aquí? Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Se acuerdan, hermanos, en Daniel 7, el leopardo? No solo tenía 4 alas, ¿qué más tenía el leopardo? 4 cabezas. ¿Y se acuerdan lo que dijimos en la interpretación? Las 4 cabezas representan 4 generales que dividieron el imperio entre sí, porque Alejandro Magno murió y no dejó un hijo que heredara su imperio. Así que la forma simbólica que lo presenta en Daniel 8, el gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos y se repartieron el imperio entre los 4. Espero, hermanos, que ustedes estén de acuerdo conmigo cuando decimos que esta profecía es sorprendente. Es bastante detallada y se cumplió exactamente como Daniel lo dice. La historia lo confirma todos estos detalles. Es irrefutable. Y es una gran confirmación que la Biblia realmente fue inspirada por Dios. Pero lo más increíble es lo que viene después. Porque versículo 9 dice, y de uno de esos 4 cuernos salió un cuerno pequeño. Así que pasamos un cuerno grande a un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño nos hace recordar el cuerno pequeño de Daniel 7. Solo que no es la misma persona. Mañana vamos a ver quién es este cuerno pequeño. Y qué es lo que él hizo. Y qué es lo que nos enseña del anticristo que está por venir. Este es el fascinante libro de Daniel que nos hace mucho bien estudiar en estos tiempos para no solo aprender de la historia, no solo aprender a confiar más en la palabra de Dios, sino también mirar hacia el futuro y saber lo siguiente. Si las profecías de Daniel se cumplieron al pie de la letra, las profecías de lo que está por venir todavía también se van a cumplir al pie de la letra. Y la manera que las cosas históricas ya se cumplieron nos van a ayudar a poder contestar la pregunta de las cosas venideras. Hoy en día hay una corriente escatológica que dice lo siguiente. Estas profecías escatológicas del futuro no se van a cumplir porque son principios. Hay personas que dicen, no va a haber un anticristo, porque la Biblia solo habla de el espíritu de anticristo, y niegan que va a haber algo literal. Pero hermanos, ¿cuál es el error de esa postura? El error es la siguiente. Estas profecías de Daniel 8 no están hablando de solo principios generales, se cumplieron al pie de la letra.
hubo un literal, no literal, pero hubo lo que el carnero literalmente representaba. No es solo un principio general que se aplica en varias generaciones, no, se cumplió en cierto momento histórico. Así que lo que Daniel está diciendo es lo siguiente. Si las profecías de los eventos antes de la primera venida se cumplieron literalmente, se supone que las profecías de la segunda venida también se van a cumplir literalmente. Si el pequeño cuerno de Daniel 8 se cumplió en un personaje histórico, el pequeño cuerno del capítulo 7, que es el anticristo, también se va a cumplir en un personaje personal. Por eso, hermanos, es tan importante estudiar este libro, porque empezamos a establecer principios interpretativos que nos van a salvar de equivocarnos cuando vamos a tener que hablar de escatología en el futuro. ¿Ok? Mañana entonces va a ser muy importante, mañana estudiar este cuerno pequeño, porque nos va a preparar para entender el cuerno pequeño que todavía está por aparecer. Ok, hermanos, terminamos ahí esta mañana. Demos gracias a Dios por permitirnos estudiar su palabra, y qué lindo saber que esta Biblia contiene maravillas para estudiar y podemos fundamentar nuestra vida sobre este libro, porque lo que el libro escribe es cierto y es confiable. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias que tu espíritu se manifestó a Daniel, le guió a escribir este libro, y ahora, Padre, 2500 años después, increíble, 2500 años, tenemos su libro en nuestras manos, en español, y podemos leer y entender cosas maravillosas. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, porque esto no es de hombres, esto es de Dios. Y en estos días, Padre, fortalece nuestra fe a través del estudio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.